En el anterior vídeo hicimos una estrategia en la cual usábamos los order blocks que nos proporcionaba este indicador que se llama Smart Money Concept de LuxAlgo, de tal manera que cuando el precio tocaba al order block, nosotros hacíamos, si era un order block de compra, justamente en este punto hacíamos una compra y colocábamos el stop loss justamente un poquito por debajo de la zona de order block. Y posteriormente cogíamos parciales. Lo que hacíamos era lo siguiente: si el precio llegaba al 1 a 2, esta relación de 1 a 2 como podéis ver, entonces nosotros colocábamos el stop loss en break even, de tal manera que si el precio se daba la vuelta no salíamos en pérdida, pero tampoco tomábamos ganancias en este punto. Si el precio llegaba al 1 a 2,5, entonces sí que tomábamos ganancias y tomábamos un primer parcial. Después de tomar este parcial en 2,5, tomábamos otro parcial en 5, ¿vale? Una relación de 1 a 5. Después tomábamos otro parcial en una relación de 7,5 en caso de que llegase, y también en caso de que llegase al 1 a 10 cogíamos el último parcial. Por lo tanto, al final eran 4 parciales que íbamos cogiendo a medida que la operación iba a nuestro favor. Pues bien, os dije que os traería un vídeo muy relacionado con esta estrategia, así que fijaros, nosotros lo que hemos hecho ha sido lo siguiente: hemos backtesteado qué hubiese pasado en caso de que el precio en esas mismas operaciones, en esa misma muestra, hubiésemos sacado todo el profit en 1 a 2, ¿de acuerdo? Y qué hubiese pasado si hubiésemos sacado el take profit siempre en 1 a 10. De tal manera que ahora vamos a comparar la estrategia que hicimos con los parciales, la estrategia que hicimos sacando todo al 1 a 2 y la estrategia que hicimos sacando todo al 1 a 10. Así que vamos al Excel y vamos a comprobar qué tal los resultados. Fijaros, estos son los números que nos dieron en el anterior backtest, en el backtest de la estrategia en la cual sacábamos parciales, la que estábamos explicando ahora, ¿vale? Y como podéis ver, teníamos un profit factor del 1,5, más o menos el ratio riesgo-beneficio era de un 1 a 2,4 y la probabilidad era negativa, un 35% iban a profit y un 57% iban a stop loss. Aquí hay un porcentaje entre medio que serían los que han tocado al 2 y se han ido a break even, ¿vale? Por lo tanto, esto si lo sumamos, 35 más 57 nos da 92% y el 8% restante son operaciones que nos han ido a break even, es decir, operaciones que nos han tocado al 2 y luego se han ido a 0. Como podéis ver, al final el porcentaje ha sido de un 27% de ganancias, con lo cual con este capital de $10.000 serían $2.700. Esta muestra ha estado hecha con 100 trades y nos ha ocupado un mes o 28 días. Así que ahora vamos a comprobar qué hubiese pasado si hubiésemos sacado toda la posición en 1 a 2 o en -1, en el caso de que nos fuera en contra. Así que vamos a ver el backtest y estos han sido los resultados. Fijaros, al final hemos tenido con la misma muestra, como podéis ver, la ganancia máxima han sido de $200 y la pérdida máxima de $100. La racha positiva y la racha negativa no variarían en este caso. Habíamos tenido una racha positiva de 4 operaciones positivas y una racha negativa de 10 operaciones en negativo, y el ratio riesgo-beneficio, como podéis ver aquí, en este caso es positivo. Antes era de un 2,4 y ahora se reduce un poquito más al 2, y la probabilidad, como podemos ver, ya es un poco superior, ¿vale? Porque aquí tendríamos el 35% que tendríamos aquí en este caso, más el 8% de esas operaciones que se iban a profit, con lo cual la probabilidad ya está un poco más a la par. Y como podéis ver, el profit factor, que sería la relación entre el ratio riesgo-beneficio y la probabilidad, es de un 1,5, con lo cual, haciendo una estrategia mucho más sencilla, porque solo tenemos una entrada y una salida, no tenemos varios parciales, hemos tenido el mismo profit factor que con la estrategia anterior. Y fijaros, sin tantos parciales, por lo tanto, sin tantas comisiones, eso también en este caso, en el caso de la primera estrategia, esto nos iría perjudicando porque cada vez que entramos o cada vez que salimos nos van quitando comisiones, por lo tanto aquí tendríamos más gasto que aquí y seguramente sería superior en esta segunda estrategia que no en la primera. Y como podéis ver, el porcentaje es un poco superior, un 29% comparado con el 27% que teníamos en el anterior, con lo que esto serían $2.900 de beneficio, eso sí, sin contar las comisiones, igual que aquí. Aquí faltaría contar las comisiones, que como os digo, en esta estrategia habría muchas más comisiones que en esta, con lo cual yo de momento prefiero esta. Y vamos a ver ahora, por último, qué nos hubiera pasado si hubiésemos sacado todo el parcial en caso de que el precio llegase al 1 a 10. De esta manera lo que vamos a hacer es comprobar una estrategia que va sacando parciales poco a poco con una estrategia que es más conservadora comparado con una estrategia que va a buscar el límite. Y como podéis ver, estos son los resultados. Con la misma muestra, la ganancia máxima ahora son de $1.000, ya que sacaríamos toda la posición en caso de que el precio llegase a este target del 1 a 10, y la pérdida máxima solo son -$100. La racha positiva y la racha negativa
Si tenemos en cuenta los break-evens, aquí habría un 4, pero como los break-evens en verdad no son beneficios, aquí vamos a poner un 1, porque como máximo, como podéis ver, tenemos aquí una ganancia, luego ya tenemos break-evens o stop loss, luego una ganancia, un montón de break-evens o stop loss, otra ganancia. En total, en esta muestra de 100 trades hemos tenido solamente 4 días ganadores, pero esos días ganadores hemos ganado $1000. Con lo cual, aunque esta diferencia sea muy grande, como tenemos muchos días de pérdidas, aunque sean con un capital más bajo, como podéis ver al final hacen daño, ¿vale? Aquí el ratio riesgo-beneficio es muy superior, es de un 1 a 10, la probabilidad de aciertos es de un 4% y aquí menos mal que las operaciones que nos han tocado el 2 las hemos sacado en break-even, ¿vale? Porque si no estos serían pérdidas y evidentemente toda la diferencia que hay entre el 57% y el 4%, que todo esto son break-evens, esta diferencia que es un 39% serían también pérdidas. Esto es importante comentarlo, ya que en esta estrategia, igual que en la anterior, si el precio llegaba al 2 ya lo hemos cubierto en break-even y por lo tanto la relación entre el ratio y la probabilidad, es decir el profit factor, es negativo, es de un 0,7. Por lo tanto este número en verdad lo tendríamos que poner en rojo y la ganancia total con este capital de $10.000 y con este riesgo de $100 por operación ha sido de menos 1.700, es decir una estrategia que parece ser que no es ganadora y obtendríamos un 17% de pérdidas que si aquí le sumamos las comisiones aún tendríamos un porcentaje más negativo. Así que traders, como podéis ver, al final muchas veces los traders estamos encabezados en intentar alargar al máximo las operaciones y como podéis ver al final nosotros nos lo podemos complicar tanto como queramos. Como podéis ver esta estrategia es mucho más complicada, mucho más compleja de gestionar que esta o que esta y si somos un poco más conservadores, no hace falta ser tan ambiciosos, si somos más conservadores nos puede llegar a salir mejor, como podéis ver en este caso. Al final, cuanto más compleja es una estrategia, no tiene por qué ser una estrategia más rentable, al igual que cuanto más ratio tenga una estrategia, no tiene por qué ser más rentable. Y como podéis ver, al final menos es más y no nos tenemos por qué complicar la vida. El trading ya es suficientemente complicado como para complicárnoslo sacando 1000 parciales, obteniendo tropecientas mil comisiones y esto al final pues lo que hace es que sea todo más complicado, ¿no? Así que yo personalmente me quedaría con esta estrategia, la estrategia del 1 a 2, es decir, la estrategia más simple y más conservadora de las tres que hemos probado. Al igual que muchas estrategias con ratio riesgo-beneficio negativas que tienen un profit factor también positivo, con lo cual no solo hay estrategias con un ratio riesgo-beneficio del 1 a 1 o superiores del 1 a 2, 1 a 3, es decir, positivas que sean rentables, sino que hay otras estrategias con ratios de riesgo-beneficio negativos que son perfectamente también rentables. Con lo cual, traders, con esto al final lo que os quiero decir es que no solo os enfoquéis en el ratio riesgo-beneficio, porque también está la probabilidad. Si nosotros tenemos un ratio riesgo-beneficio de, por ejemplo, 50 y menos 100, es decir, negativo, pero tenemos una probabilidad de 75 o 80 a 25, 20 aproximadamente, es decir, una probabilidad muy elevada, también tendríamos una estrategia positiva y con un profit factor positivo, ¿vale? Así que nada, traders, quería simplemente comentaros esto, que por cierto, esto es la gráfica que nos la había mostrado. Como podéis ver, la de la más conservadora va haciendo poquito a poquito. Sí que es verdad que aquí tiene una mala racha, igual que esta, porque aquí tiene muchos trades consecutivos, hay muchos order blocks que nos han fallado, pero también es verdad que aquí, ¿vale? Es decir, en el último trade, el 101, el que venía después, era un trade muy positivo y el otro también era positivo, con lo cual al final esta gráfica seguramente se hubiera recuperado. Y aquí tenemos la gráfica de la estrategia más agresiva con esas relaciones de riesgo-beneficio tan elevados, ¿vale? Como podéis ver, tenemos picos muy significativos, tenemos rachas negativas y de golpe picos, y estas pequeñas lateralizaciones son esos break-evens que hemos ido teniendo gracias que hemos ido protegiendo la operación cuando llegaban al 2. Así que nada, traders, al final estos son los resultados. Yo personalmente ya os he dicho que me quedo con esta, la más sencilla y la más conservadora. Y nada, traders, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil y os espero en el próximo vídeo. Un abrazo, traders.